¿Alguna vez has sentido un peso en el alma, una inquietud persistente que te susurra que algo no está bien en tu relación con Dios? ¿Has ignorado esa voz, tratando de acallarla con las distracciones del mundo, solo para encontrarla resonando más fuerte en los momentos de silencio? ¿Te has preguntado si hay una salida a ese ciclo de error y culpa? ¿Un camino hacia una restauración genuina y una conexión limpia con tu Creador? ¿Y si te dijera que ese camino no solo existe, sino que es el corazón mismo del mensaje del Evangelio? ¿Y si te dijera que el arrepentimiento genuino, lejos de ser una carga sombría, es en realidad una puerta gloriosa hacia la liberación, la sanidad y la experiencia más profunda del amor de Dios, la salvación eterna? ¿Y si ese acto de volverse a Dios, de reconocer nuestra necesidad y rendirnos a su misericordia, fuera el secreto oculto para desbloquear no solo el perdón de los pecados, sino un poder transformador capaz de rehacer tu vida desde los cimientos, dándote una nueva identidad y un destino eterno? Existe un poder divino, esperando ser desatado en la vida de aquellos que se atreven a enfrentar su propia verdad, a reconocer su desviación del camino de Dios y a clamar por su intervención redentora. Muchos viven atrapados en una religiosidad superficial o en una desesperanza silenciosa, sin comprender la belleza radical y liberadora del verdadero arrepentimiento bíblico. Creen que es solo sentir lástima por los errores o un requisito pesado para evitar el castigo. Pero es mucho más. Es un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección, impulsado por la gracia de Dios y que conduce a la maravilla de la salvación. Reflexiona conmigo. ¿Qué significa realmente arrepentirse? ¿Es solo una emoción pasajera o una decisión fundamental que reorienta toda tu existencia? ¿Y qué es la salvación? ¿Un simple boleto al cielo o una transformación presente y continua que te hace una nueva criatura en Cristo? Este video es una invitación a explorar estas preguntas vitales, a desenterrar las verdades bíblicas sobre el arrepentimiento y la salvación que quizás nunca te contaron. Verdades capaces de romper cadenas y encender una esperanza inextinguible en tu alma. En los próximos minutos nos sumergiremos juntos en las Escrituras para descubrir la naturaleza esencial del arrepentimiento, cómo Dios mismo lo inicia en nuestros corazones y cómo está inseparablemente unido al regalo gratuito de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Desentrañaremos los mitos y las concepciones erróneas y descubriremos el gozo y la libertad que se encuentran al volvernos a Dios con sinceridad. Prepárate para confrontar quizás verdades incómodas, pero sobre todo, para abrazar una esperanza gloriosa. Hay un poder aquí que puede cambiar tu eternidad, un mensaje que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón hoy. No te distraigas, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser el llamado que has estado esperando, la respuesta a esa inquietud profunda en tu espíritu. Sabemos que muchos de ustedes llevan consigo el peso de errores pasados, la vergüenza de decisiones equivocadas y anhelan desesperadamente un nuevo comienzo, una seguridad de estar bien con Dios. Buscan una señal, una palabra que les confirme que aún hay esperanza, que el perdón es posible, que la salvación está a su alcance. Y lo está. Si sientes que este mensaje resuena contigo, no es coincidencia. Dios te está llamando a un encuentro transformador. Permanece atento, porque la promesa es que al final de este estudio, no solo comprenderás mejor el arrepentimiento y la salvación, sino que sentirás la invitación personal de Dios a experimentarlos de una manera nueva y poderosa. Antes de adentrarnos en el estudio, quiero invitarte a un acto de humildad y fe. Comenta abajo la frase: Señor, examina mi corazón y guíame al arrepentimiento. Al escribir esto, estás abriendo tu espíritu a la obra del Espíritu Santo, declarando tu disposición a ser transformado. Es un primer paso valiente en este camino sagrado, y mientras lo haces, muestra tu apoyo a la difusión del Evangelio, dando me gusta a este video. Cada like ayuda a que este mensaje vital sobre el arrepentimiento y la salvación llegue a más almas perdidas y necesitadas, a aquellos que quizás
están a un paso de la desesperación o de la eternidad sin Cristo. Te conviertes en un colaborador en la obra más importante del universo, la salvación de las almas. Gracias por ser parte de esta misión. Nos sentimos honrados de tenerte. Reflexiona. El arrepentimiento mismo implica una acción, un volverse a Dios. De manera similar, tu participación activa aquí, comentando, dando me gusta, suscribiéndote, es una expresión externa de un corazón que desea alinearse con los propósitos de Dios. Muchos usan este canal como una fuente vital de enseñanza y ánimo espiritual, quizás porque no tienen otra comunidad de fe accesible. Por eso tu compromiso es tan importante. Por eso te animamos siempre a comenzar comentando paz en Cristo, como señal de nuestra unidad en Él, quien es el centro de nuestra salvación. Y escucha con atención. Estamos convencidos de que la penúltima enseñanza de hoy sobre la seguridad de la salvación puede ser la clave para liberar una confianza y un gozo que quizás te han sido esquivos. No te la pierdas. Ahora, con corazones abiertos y expectantes, comencemos nuestro estudio sobre el llamado divino al arrepentimiento y la gloriosa realidad de la salvación, el espejo de la ley y la conciencia del pecado, reconociendo nuestra necesidad. Romanos 3:20, 7:7, 12. Habiendo encendido en la introducción esa llama de inquietud divina, esa pregunta sobre nuestra verdadera condición ante un Dios santo y la posibilidad radical del arrepentimiento y la salvación, es imperativo que demos el siguiente paso lógico y fundamental: comprender por qué necesitamos arrepentirnos. ¿De qué debemos volvernos? ¿Cuál es la raíz de esa separación que sentimos, de esa culpa que a veces nos agobia? Para experimentar la gloriosa liberación de la salvación, primero debemos confrontar honestamente la realidad de nuestra condición caída, la naturaleza del pecado que nos aleja de Dios. Y Dios, en su sabiduría, nos ha provisto de herramientas para revelar esta condición, su ley santa y la conciencia que Él mismo ha puesto en nosotros. El apóstol Pablo, en su magistral carta a los romanos, aborda esta cuestión de frente. En Romanos 3:20 declara: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Detengámonos aquí. La ley de Dios, resumida en los 10 mandamientos y expandida en las Escrituras, es un reflejo perfecto del carácter santo y justo de Dios. Es su estándar absoluto de rectitud. Cuando nos miramos en el espejo de la ley, ¿qué vemos? No vemos nuestra propia justicia, sino todo lo contrario. Vemos nuestras fallas, nuestras transgresiones, nuestras omisiones. La ley no fue dada primordialmente para que pudiéramos salvarnos cumpliéndola, porque eso es imposible para nosotros en nuestra naturaleza caída, sino para que tuviéramos conocimiento del pecado. La ley actúa como un diagnóstico preciso. Expone la enfermedad mortal del pecado que infecta a toda la humanidad. Nos muestra cuán lejos estamos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Nos quita toda excusa, toda pretensión de autojustificación. Nos deja sin defensa ante el tribunal divino. Piensa en un espejo. Si tienes una mancha en la cara, el espejo no la limpia, pero te la muestra claramente para que puedas buscar el agua y el jabón. De manera similar, la ley de Dios nos muestra la mancha del pecado en nuestra alma, no para condenarnos sin esperanza, sino para impulsarnos a buscar la única fuente de limpieza, la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Pablo profundiza en esta función reveladora de la ley en Romanos 7:12. Él pregunta: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: no codiciarás. La ley, al prohibir la codicia, despertó en Pablo la conciencia de que esa misma codicia habitaba en su corazón. El mandamiento santo, justo y bueno, Romanos 7:12, sacó a la luz la pecaminosidad latente que había en él. No es que la ley sea mala, es que nuestra naturaleza pecaminosa reacciona contra ella y se revela en su verdadera maldad. La ley, entonces,
cumple un propósito crucial en el camino hacia el arrepentimiento. Nos convence de pecado, nos despoja de nuestra autosuficiencia, nos hace ver nuestra bancarrota espiritual, nos prepara para reconocer nuestra desesperada necesidad de un Salvador. Sin esta convicción de pecado obrada por el Espíritu Santo a través de la ley y nuestra conciencia, Romanos 2, 14, 15, el arrepentimiento sería superficial, una mera formalidad sin profundidad. ¿Por qué volvernos de algo si no estamos convencidos de que está mal o de que nos está destruyendo? ¿Por qué clamar por un Salvador si no nos sentimos perdidos? Es por eso que la predicación fiel del Evangelio siempre incluye la exposición de la ley de Dios y la realidad del pecado, no para aplastar a las personas, sino para despertarlas a su verdadera necesidad, para que puedan apreciar la magnitud del amor y la gracia de Dios ofrecidos en Cristo. Quizás al escuchar esto, sientes incomodidad. Tal vez prefieres no pensar en el pecado, en tus fallas, en el estándar santo de Dios. Es natural querer evitar la confrontación con nuestra propia oscuridad. Pero, amado hermano, amada hermana, es precisamente en esa confrontación honesta donde comienza la verdadera sanidad. Es al reconocer la enfermedad que buscamos al médico divino. Es al admitir que estamos perdidos que clamamos por el rescatador. Te invito hoy a mirar honestamente en el espejo de la palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te muestre cualquier área de tu vida que no esté alineada con la voluntad santa de Dios. No lo hagas con un espíritu de condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, sino con un espíritu de humildad y disposición a cambiar. Permite que la convicción de pecado haga su obra necesaria en tu corazón, no para desesperarte, sino para prepararte para recibir con gratitud y asombro el regalo del perdón y la salvación. Este reconocimiento de nuestra condición pecaminosa ante un Dios santo es el primer paso esencial hacia el arrepentimiento genuino. Es el fundamento sobre el cual se construye la necesidad de volvernos a Dios. Sin Él, la gracia pierde su dulzura y la cruz pierde su poder. Abraza esta verdad, aunque duela momentáneamente, porque es el preludio necesario para el gozo incomparable de la reconciliación. Y aquí tienes un pensamiento para llevar contigo. La misma ley que revela tu pecado es la que te señala hacia la gracia perfecta de aquel que cumplió la ley por ti. Hay esperanza más allá del diagnóstico. Quédate con nosotros, porque en el próximo bloque exploraremos cómo Dios mismo, a lo largo de la historia bíblica, ha estado llamando apasionadamente a su pueblo al arrepentimiento, mostrando su corazón misericordioso que anhela la restauración. Descubrirás que el arrepentimiento no es una idea humana, sino una invitación divina constante. No te lo puedes perder. El llamado divino al arrepentimiento a través de la historia. Un Dios que anhela la restauración. Ezequiel 18:30-32, Hechos 17:30. Una vez que hemos confrontado la incómoda pero necesaria verdad de nuestra condición pecaminosa, revelada por el espejo perfecto de la ley de Dios, como exploramos en el bloque anterior, podríamos sentirnos abrumados, quizás incluso desesperanzados. ¿Nos deja Dios solos en esta conciencia de nuestra falta, bajo el peso de su estándar inalcanzable? 1000 veces no. La misma revelación de nuestra necesidad es una preparación para escuchar el latido constante del corazón de Dios a lo largo de toda la historia humana. Su llamado apasionado, persistente y misericordioso al arrepentimiento. El arrepentimiento no es una invención humana, ni una carga impuesta por una deidad distante y airada. Es una invitación divina, una expresión del amor redentor de un Padre que anhela la restauración de sus hijos pródigos. Desde las páginas del Antiguo Testamento hasta la predicación de los apóstoles en el Nuevo, el llamado a volverse a Dios resuena con una claridad inconfundible. Pensemos en los profetas del Antiguo Testamento, hombres como Jeremías, Isaías, Oseas, Joel, Amós y Ezequiel fueron levantados por Dios en tiempos de profunda apostasía y rebelión del pueblo de Israel.
Su mensaje, aunque a menudo severo al denunciar el pecado y advertir sobre el juicio venidero, siempre contenía un hilo dorado de esperanza, la posibilidad de volver a Dios y encontrar perdón y restauración. Escuchen el clamor del corazón de Dios a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículos 30 al 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. ¡Qué palabras tan reveladoras! Dios llama al arrepentimiento. Convertíos y apartaos. No porque disfrute señalando el pecado, sino porque no quiere la ruina ni la muerte de sus criaturas. Su deseo es la vida, la restauración. El arrepentimiento es el camino que Él mismo provee para escapar de las consecuencias destructivas del pecado y recibir un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Este no es el lenguaje de un Dios vengativo, sino de un Padre amoroso que ruega a sus hijos que vuelvan a casa. Este mismo llamado resonó en la voz potente de Juan el Bautista, el precursor de Cristo, que clamaba en el desierto: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 3:2. Su mensaje preparó el camino para Jesús, quien comenzó su propio ministerio público con exactamente el mismo llamado: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Marcos 1:15. Jesús mismo, el Hijo de Dios encarnado, puso el arrepentimiento en el centro de su mensaje. Él contó parábolas como la del Hijo Pródigo, Lucas 15, para ilustrar el gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Él advirtió a las ciudades que no se arrepintieron a pesar de sus milagros, Mateo 11, 20, 24. Él comisionó a sus discípulos a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre a todas las naciones, Lucas 24, 47. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles continuaron fielmente este llamado. En el día de Pentecostés, cuando la multitud fue compungida de corazón por la predicación de Pedro sobre la crucifixión y resurrección de Jesús, preguntaron: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». La respuesta de Pedro fue directa: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:37-38. Más tarde, predicando en el Areópago de Atenas, un centro de filosofía pagana, el apóstol Pablo declaró una verdad universal en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Escuchen bien, el mandato de arrepentirse no es solo para Israel, no es solo para una época pasada. Es un mandato universal, a todos los hombres, geográficamente ilimitado, en todo lugar y temporalmente presente. Ahora, Dios llama a cada ser humano, sin importar su trasfondo, cultura o época, a volverse de la ignorancia y la idolatría hacia Él, el único Dios verdadero. ¿Por qué este llamado tan universal y persistente? Porque el pecado es un problema universal que afecta a toda la humanidad, separándonos de nuestro Creador. Y porque Dios, en su amor universal, desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según Pedro 3:9. Su paciencia y longanimidad tienen como propósito dar oportunidad para que las personas se vuelvan a Él. ¿Puedes sentir el peso y la gracia de este llamado divino resonando en tu propia alma hoy? Dios no te ha dejado solo en tu pecado. Él te está llamando, te está invitando a volver, te está ofreciendo un camino de regreso a su corazón, a su perdón, a su vida abundante. El arrepentimiento no es algo que tú inicias, es tu respuesta a su iniciativa amorosa. Él es quien te atrae,
quien te convence de pecado por su espíritu, quien te muestra la necesidad de cambiar y quien te ofrece la gracia para hacerlo. Tú, parte es responder a su llamado. No endurezcas tu corazón, no ignores su voz, no pospongas la decisión más importante de tu vida. Hoy, si oyes su voz llamándote al arrepentimiento, responde. Quizás has estado huyendo, como Jonás. Quizás has estado viviendo una doble vida, como David antes de ser confrontado por Natán. Quizás has estado confiando en tu propia justicia, como los fariseos. Cualquiera que sea tu situación, el llamado de Dios es el mismo. Vuélvete a mí, arrepiéntete y vive. Y aquí tienes una verdad que puede fortalecerte en este momento. Un mini gancho de esperanza. Cada vez que Dios llama al arrepentimiento en la Biblia, lo hace con la promesa implícita o explícita de su disposición a perdonar y restaurar. Su llamado nunca es sin esperanza. Nunca es demasiado tarde para volver. Ahora que entendemos que el arrepentimiento es una respuesta a la invitación amorosa y persistente de Dios, debemos profundizar en qué consiste realmente ese arrepentimiento. ¿Es solo sentir tristeza? ¿Es hacer penitencia? En nuestro próximo bloque, desentrañaremos el significado bíblico de metanoia, el verdadero arrepentimiento que transforma la mente y el corazón. Lo que descubrirás cambiará tu forma de ver este concepto fundamental. Sigue conectado. El verdadero arrepentimiento. Más allá de la tristeza, un cambio de mente y corazón, metanoia. Hechos 26:20, 2 Corintios 7:10. Hemos escuchado el eco persistente del llamado amoroso de Dios al arrepentimiento a lo largo de las Escrituras, su anhelo de restauración que nos invita a volver a Él desde nuestra condición pecaminosa. Pero, ¿qué significa realmente responder a ese llamado? ¿En qué consiste ese convertíos que resonaba en los profetas, en Juan el Bautista, en Jesús mismo y en los apóstoles? A menudo tenemos ideas confusas o incompletas sobre el arrepentimiento. Algunos lo reducen a un simple sentimiento de tristeza por haber sido descubiertos o por las consecuencias negativas de sus actos. Otros lo ven como un ejercicio de penitencia, un intento de pagar por los errores cometidos. Y hay quienes lo confunden con un mero remordimiento pasajero que no produce un cambio real. Sin embargo, el arrepentimiento bíblico es mucho más profundo, más radical y más transformador que todo eso. Para captar su verdadera esencia, debemos mirar el término griego usado en el Nuevo Testamento, metanoia. Esta palabra significa literalmente un cambio de mente. Pero no se trata solo de un cambio intelectual superficial, como cambiar de opinión sobre un tema trivial. Metanoia implica una revolución completa en la forma de pensar, una reorientación fundamental que afecta al intelecto, las emociones y la voluntad. Es un giro de 180 grados en nuestra perspectiva sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre el pecado y sobre la vida. Analicemos los componentes de esta metanoia transformadora. Primero, involucra el intelecto. El verdadero arrepentimiento comienza con un reconocimiento honesto y una nueva comprensión de la naturaleza del pecado. Ya no lo vemos como un simple error, una debilidad excusable o algo relativo. Empezamos a verlo como Dios lo ve, como una rebelión contra su santidad, una ofensa contra su amor, una transgresión de su ley perfecta, algo que nos separa de Él y nos conduce a la muerte espiritual. Es estar de acuerdo con el juicio de Dios sobre nuestro pecado. Es decir, Dios, tú tienes razón, lo que hice estuvo mal, te ofendí a ti. Sin esta comprensión intelectual de la gravedad del pecado, cualquier sentimiento de tristeza será superficial. Segundo, el arrepentimiento genuino involucra las emociones. Sí, hay un lugar para la tristeza, pero no cualquier tipo de tristeza. El apóstol Pablo distingue claramente entre dos tipos de tristeza en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¡Qué distinción tan crucial!
La tristeza del mundo es el remordimiento egocéntrico. Es sentir lástima por uno mismo, lamentar las consecuencias negativas del pecado, ser descubierto, perder reputación, sufrir castigo, pero sin un verdadero dolor por haber ofendido a Dios. Judas sintió esta tristeza del mundo después de traicionar a Jesús y lo llevó a la desesperación y la muerte. Mateo 27, 3, 5. En cambio, la tristeza que es según Dios es un dolor genuino en el corazón por haber pecado contra un Dios santo y amoroso. Es lamentar la ofensa, no solo las consecuencias. Es sentir pesar por haber contristado al Espíritu Santo. Efesios 30. Pedro experimentó esta tristeza según Dios después de negar a Jesús y lo llevó al llanto amargo y a la restauración. Lucas 22, 61, 62. Esta tristeza piadosa no es un fin en sí misma, sino un catalizador poderoso que produce arrepentimiento para salvación. Es una emoción dada por Dios que nos impulsa a cambiar. Tercero, y quizás lo más decisivo, el verdadero arrepentimiento involucra la piedad en voluntad. No basta con entender que hemos pecado y sentir tristeza por ello. Metanoia exige una decisión consciente, un acto de la voluntad de apartarse del pecado y volverse hacia Dios. Es un cambio de dirección. Es dejar de caminar por nuestro propio camino rebelde y empezar a caminar en obediencia a Dios. El apóstol Pablo describió su propio ministerio como un llamado a que las personas se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20. Noten la secuencia: arrepentirse, cambio interior de mente y corazón, y convertirse a Dios, cambio exterior de dirección y lealtad, lo cual se demuestra haciendo obras dignas de arrepentimiento. Juan el Bautista también exigía frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. El arrepentimiento genuino siempre se manifestará en un cambio de conducta. No significa perfección instantánea, pero sí una nueva dirección, un deseo sincero de abandonar los viejos caminos pecaminosos y vivir para agradar a Dios. Si alguien dice haberse arrepentido, pero continúa viviendo deliberadamente en el mismo pecado sin lucha ni cambio, es legítimo cuestionar la autenticidad de su arrepentimiento. Es crucial entender que este arrepentimiento transformador no es algo que podamos producir por nuestra propia fuerza de voluntad. Es un regalo de Dios, una obra de su gracia en nuestros corazones. Hechos 5:31 dice que Dios exaltó a Jesús para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 11:18 relata cómo los creyentes judíos glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y 2 Timoteo 2:25 nos instruye a corregir con mansedumbre a los que se oponen, si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, Juan 16:8, quien nos da la tristeza según Dios y quien nos capacita para tomar la decisión de volvernos a Él. Nuestra responsabilidad es responder a su obra en nosotros, no resistirla. ¿Ves ahora la riqueza y la profundidad del verdadero arrepentimiento? No es una emoción superficial ni un ritual vacío. Es una revolución interior obrada por Dios que cambia nuestra mente, conmueve nuestro corazón y redirige nuestra voluntad, apartándonos del pecado y volviéndonos hacia Él en fe y obediencia. Es el abandono de nuestra rebelión y la rendición a su señorío amoroso. ¿Has experimentado este tipo de arrepentimiento en tu vida? ¿O te has conformado con una versión diluida? Te invito a pedirle a Dios que te conceda esta metanoia genuina. Pídele que te dé su perspectiva sobre el pecado, que produzca en ti una tristeza según Él, y que te dé la fuerza para apartarte de todo aquello que le desagrada y volverte completamente a Él. Y aquí tienes una verdad liberadora para meditar. El verdadero arrepentimiento no te hunde en la culpa. Te abre la puerta a la gracia y al perdón incomparables de Dios. No es el final, es el glorioso comienzo de la salvación. Permanece atento, porque habiendo entendido la naturaleza del arrepentimiento, en nuestro próximo bloque
exploraremos la conexión inseparable entre este arrepentimiento y la fe en Jesucristo como los dos lados de la misma moneda que nos dan acceso a la salvación. Descubrirás por qué no puedes tener uno sin el otro. Arrepentimiento y fe, las dos caras de la misma moneda para la salvación. Marcos 1:15, Hechos 20:21. Habiendo desentrañado la profunda naturaleza del verdadero arrepentimiento, esa metanoia transformadora que implica un cambio radical de mente, corazón y voluntad obrado por Dios, como vimos en nuestro bloque anterior, llegamos a una conexión vital, un eslabón inseparable en la cadena de la redención. El arrepentimiento, por sí solo, aunque esencial, no es suficiente para la salvación. Necesita ir de la mano de su compañero divino, la fe. Arrepentimiento y fe son como las dos caras de una misma moneda preciosa, las dos alas que nos permiten volar desde la oscuridad del pecado hacia la luz gloriosa de la salvación en Cristo Jesús. No puedes tener una sin la otra si buscas la reconciliación genuina con Dios. Jesús mismo unió estos dos elementos de manera inseparable al inicio de su ministerio. Recordemos sus primeras palabras públicas registradas en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Observen la conjunción. No dijo solo arrepentíos, ni solo creed. Dijo arrepentíos y creed. Ambas acciones son requeridas como respuesta al anuncio del reino de Dios y las buenas nuevas, Evangelio. El arrepentimiento es el giro desde algo, desde el pecado, desde la rebelión, desde la autosuficiencia, desde los ídolos. Es reconocer nuestro camino equivocado y decidir abandonarlo. Pero, ¿hacia dónde nos volvemos? Ahí es donde entra la fe. La fe es el giro hacia alguien, hacia Dios, hacia Jesucristo, hacia su provisión de gracia y perdón. Es confiar en Él, depender de Él, recibir su regalo de salvación. Imagina que estás caminando en dirección a un precipicio. El arrepentimiento es darte cuenta del peligro, detenerte y dar media vuelta. Pero eso no es suficiente. Necesitas empezar a caminar en la dirección opuesta, hacia la seguridad. La fe es poner tu confianza en el camino seguro que Dios te ofrece, a través de Cristo, y empezar a caminar por Él. El apóstol Pablo resumió su propio ministerio de manera similar en Hechos 20:21, testificando, tanto a judíos como a griegos, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De nuevo vemos las dos respuestas esenciales juntas. El arrepentimiento es para con Dios, reconociendo que nuestro pecado es primordialmente una ofensa contra Él y volviéndonos hacia su santidad y autoridad. Y la fe es específicamente en nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Él es el único mediador, el único camino provisto por Dios para la reconciliación y el perdón. ¿Por qué es tan crucial esta conexión? Porque el arrepentimiento sin fe puede llevar a la desesperación o al legalismo. Si solo reconocemos nuestro pecado y sentimos tristeza por él, pero no nos volvemos a Cristo en busca de perdón y poder para cambiar, podemos caer en la culpa paralizante, como Judas, o en el intento inútil de reformarnos por nuestras propias fuerzas, tratando de ganar el favor de Dios a través de nuestras obras, legalismo. Por otro lado, una supuesta fe sin arrepentimiento es una fe espuria, una ilusión peligrosa. Si decimos creer en Jesús, pero no estamos dispuestos a apartarnos de nuestro pecado conocido, si no hay un cambio de mente y corazón respecto a nuestra rebelión contra Dios, entonces nuestra fe no es la fe salvadora de la que habla la Biblia. Sería como decir que confiamos en un médico, pero nos negamos a tomar la medicina que nos receta o a dejar los hábitos que nos están matando. La fe genuina siempre irá acompañada de un corazón arrepentido, de un deseo de abandonar el pecado y seguir a Cristo como Señor. Santiago lo dice claramente. La fe sin obras, frutos de arrepentimiento y obediencia, está muerta. Santiago 2:17-26.
Entonces, ¿en qué consiste exactamente esta fe salvadora que acompaña al arrepentimiento? No es simplemente un asentimiento intelectual a ciertos hechos sobre Jesús, aunque eso está incluido. No es solo una confianza vaga en un poder superior. La fe bíblica, pistis en griego, implica confianza, dependencia, entrega y lealtad. Es confiar en la persona y la obra de Jesucristo como nuestra única esperanza de salvación. Es creer que Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Es confiar en su obra redentora, su vida perfecta, su muerte sustitutoria en la cruz donde pagó el castigo por nuestros pecados y su resurrección victoriosa que demostró su poder sobre la muerte y garantizó nuestra propia vida eterna. Es recibirlo personalmente como nuestro Salvador, quien nos libra del castigo y el poder del pecado, y como nuestro Señor, a quien rendimos nuestra vida en obediencia. Es un acto de entrega total, de poner todo nuestro peso sobre Él, de depender de Él para el perdón, la justificación y la vida eterna. Y al igual que el arrepentimiento, esta fe salvadora no es algo que podamos generar nosotros mismos. Es también un regalo de Dios. Efesios 2:8-9 lo dice claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios, en su gracia soberana, nos da la capacidad de creer. El Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales para ver la verdad de Cristo. Inclina nuestro corazón para confiar en Él y nos da la voluntad para recibirlo. Nuestra responsabilidad es ejercer esa fe que Él nos regala. ¿Comprendes ahora la belleza y la necesidad de esta unión divina entre arrepentimiento y fe? Son las dos manos con las que recibimos el regalo inmerecido de la salvación. Con una mano, arrepentimiento, soltamos nuestros pecados y nuestra autosuficiencia. Con la otra mano, fe, nos aferramos a Cristo y su obra redentora. Ambas son esenciales. Ambas son respuestas a la iniciativa de la gracia de Dios. Ambas son obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Has respondido tú de esta manera al llamado del Evangelio? ¿Te has arrepentido verdaderamente de tus pecados, volviéndote de ellos hacia Dios? ¿Y has puesto tu fe completa y exclusivamente en Jesucristo como tu Señor y Salvador? No hay otro camino hacia la paz con Dios, hacia el perdón de los pecados, hacia la vida eterna. Hoy es el día de asegurarte de que tu respuesta ha sido genuina y completa. Si nunca lo has hecho, te invito ahora mismo a dar ese paso doble. Arrepiéntete de corazón y cree en el Señor Jesucristo. Y si ya lo hiciste, regocíjate. Recuerda la base sólida de tu salvación y vive cada día en la realidad de esa relación transformada. Y aquí tienes una promesa poderosa para fortalecer tu caminar, un mini gancho de seguridad. Cuando el arrepentimiento y la fe genuinos se unen en tu corazón por obra del Espíritu Santo, nace algo nuevo y maravilloso. Experimentas el milagro de la regeneración, el nuevo nacimiento que te hace hijo de Dios. ¿Quieres saber más sobre este milagro? Entonces no te puedes perder nuestro próximo bloque. Exploraremos la asombrosa realidad de la salvación misma. ¿Qué significa ser salvo? ¿De qué somos salvos y cuáles son las bendiciones presentes y futuras de esta nueva vida en Cristo? Prepárate para maravillarte. La maravilla de la salvación. ¿Qué significa ser salvo? Efesios 2:1-10, Tito 3:4-7. Hemos llegado a un punto culminante en nuestro viaje, amados hermanos y hermanas. Hemos visto nuestra necesidad de arrepentimiento a la luz de la ley de Dios. Hemos escuchado su llamado persistente a volvernos a Él. Hemos comprendido la naturaleza transformadora de la metanoia, el cambio de mente y corazón, y hemos reconocido la unión inseparable del arrepentimiento y la fe en Jesucristo como la respuesta divinamente requerida al Evangelio. Cuando respondemos a la gracia de Dios con arrepentimiento genuino y fe salvadora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el resultado glorioso de ese encuentro transformador entre un Dios misericordioso y un pecador arrepentido? La respuesta es una palabra que resuena con poder y esperanza a lo largo de toda la Escritura.
salvación. Pero, ¿qué significa realmente ser salvo? A menudo usamos esta palabra en círculos cristianos, pero ¿hemos meditado en la profundidad y la amplitud de su significado? ¿De qué somos salvos exactamente? ¿Y cuáles son las bendiciones presentes y futuras que esta salvación nos otorga? Sumerjámonos en la maravilla de la salvación, porque comprenderla avivará nuestra gratitud, fortalecerá nuestra fe y nos impulsará a vivir de manera diferente. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 2, nos ofrece una de las descripciones más vívidas y completas de nuestra condición, antes de la salvación y la transformación radical que Dios opera en la salvación. Lean conmigo Efesios 2, 1-3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¡Qué cuadro tan sombrío, pero realista! Antes de la salvación, estábamos espiritualmente muertos, separados de la vida de Dios, incapaces de responderle o agradarle. Estábamos esclavizados al pecado, delitos y pecados, siguiendo los patrones corruptos del mundo, bajo la influencia de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, y dominados por nuestros propios deseos egoístas, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y lo más terrible, éramos por naturaleza hijos de ira, destinados al justo juicio de Dios por nuestra rebelión. Esa era nuestra condición desesperada, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Pero entonces irrumpen las palabras más gloriosas del Evangelio en los versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí está el corazón de la salvación. No fuimos nosotros quienes buscamos a Dios. Fue Dios, motivado por su increíble misericordia y su gran amor, quien tomó la iniciativa. Mientras estábamos espiritualmente muertos, Él intervino y nos dio vida juntamente con Cristo. Esto se llama regeneración o nuevo nacimiento. Lo exploraremos más en el próximo bloque. Es un acto sobrenatural de Dios, por el cual Él imparte su propia vida divina a nuestro espíritu muerto, haciéndonos nacer de nuevo como sus hijos. Y Pablo enfatiza: por gracia sois salvos. La salvación no es algo que ganamos o merecemos. Es un regalo totalmente inmerecido, fruto de la pura gracia y favor de Dios. Pablo continúa describiendo las bendiciones que acompañan a esta nueva vida en Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. ¡Qué posición tan exaltada! Por nuestra unión con Cristo, espiritualmente ya hemos sido resucitados con Él de la muerte del pecado, y hemos sido elevados a una posición de autoridad y bendición en los lugares celestiales. Compartimos su victoria y su reino. ¿Con qué propósito hizo Dios todo esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. Nuestra salvación es un trofeo eterno de la gracia de Dios, una demostración para toda la creación, por toda la eternidad, de su increíble amor, misericordia y bondad manifestados en Cristo. Pablo reitera la base de nuestra salvación en los famosos versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es la fuente, la fe, que también es un don, es el medio, y las obras humanas quedan completamente excluidas como base para la salvación, para que toda la gloria sea solo para Dios. Y esta salvación no es solo para escapar del infierno, tiene un propósito transformador en esta vida, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Somos la obra maestra, poiema, de Dios rediseñados en Cristo para vivir una vida de obediencia y servicio que le glorifique. Entonces, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios, del justo juicio por nuestros pecados. Romanos 5:9. Somos salvos del puro poder del pecado que nos esclavizaba. Romanos 6:14-18. Somos salvos del dominio de Satanás. Colosenses 1:13. Somos salvos de la muerte espiritual. Efesios 2:1-5. Y finalmente, seremos salvos de la presencia misma del pecado cuando estemos con Cristo en la gloria. Apocalipsis 21:4-27. La salvación es una liberación completa y multifacética. El apóstol Pablo resume maravillosamente la obra salvadora de Dios en Tito 3:4-7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí vemos de nuevo, la iniciativa es de Dios, se manifestó la bondad y su amor. La base no son nuestras obras, sino su misericordia. El medio es la obra del Espíritu Santo en la regeneración, lavamiento y la renovación continua. Todo esto es posible por Jesucristo nuestro Salvador, y el resultado es ser justificados por su gracia y convertirnos en herederos de la vida eterna. ¡Qué maravilla insondable es la salvación! Es mucho más que un seguro contra incendios. Es una transformación radical de nuestra identidad, nuestra posición, nuestro destino y nuestro propósito. Es ser rescatados de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la ira a la adopción como hijos amados de Dios. ¿Has abrazado tú esta salvación en toda su plenitud? ¿Vives consciente de la increíble gracia que te ha sido mostrada? ¿Te regocijas en la nueva vida, la nueva posición y el nuevo propósito que tienes en Cristo? No permitas que la familiaridad te robe el asombro. Medita en estas verdades. Dale gracias a Dios por su amor inmerecido, por su misericordia insondable, por el regalo de su Hijo y por la obra transformadora de su Espíritu. Vive como alguien que ha sido rescatado de una muerte segura y ha recibido una herencia eterna. Y aquí tienes una verdad para encender tu corazón, un minigancho de asombro. La salvación no solo cambia tu destino eterno, sino que te declara legalmente justo ante Dios ahora mismo. ¿Quieres entender cómo es posible que un pecador sea declarado justo? Entonces no te pierdas el próximo bloque donde exploraremos el milagro de la justificación por la fe. Es la base de nuestra paz con Dios. Justificados por la fe, el milagro de ser declarados justos. Romanos 3, 21, 26, 5, 1. Hemos quedado maravillados al contemplar la grandeza de la salvación, ese rescate divino de nuestra condición de muerte espiritual, esclavitud al pecado e ira, venidera como vimos tan claramente en Efesios 2. Dios en su amor y misericordia nos da vida juntamente con Cristo por pura gracia. Pero quizás una pregunta persiste en tu mente, una pregunta que ha desconcertado a muchos a lo largo de la historia. ¿Cómo puede un Dios perfectamente santo y justo declarar justo a un pecador culpable como yo? ¿Cómo se resuelve esa aparente contradicción entre su justicia inflexible y su amor redentor? La respuesta a esta pregunta crucial se encuentra en una de las doctrinas más gloriosas y centrales del Evangelio: la justificación por la fe. Este es el milagro legal divino que ocurre en el momento de la salvación, la base sobre la cual se establece nuestra paz con Dios y nuestra seguridad eterna. El apóstol Pablo dedica gran parte de su carta a los romanos a exponer esta verdad fundamental. Después de demostrar concluyentemente en los primeros capítulos que
toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, está bajo pecado y destituida de la gloria de Dios. Romanos 3, 9, 20, 23. Presenta la solución divina en Romanos 3, 21, 26. Lean conmigo este pasaje transformador. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Qué densidad de verdad teológica! Desglosemos este tesoro. Pablo dice que ahora se ha manifestado la justicia de Dios. No se refiere aquí a la justicia propia de Dios, su carácter santo, sino a una justicia de Dios, una justicia que Él provee, que Él otorga, que Él acredita a aquellos que creen. Esta justicia viene aparte de la ley, es decir, no se obtiene cumpliendo los mandamientos, lo cual es imposible para nosotros. ¿Cómo se recibe? Por medio de la fe en Jesucristo. La fe es el canal, el instrumento a través del cual recibimos este regalo. ¿Para quién es? Para todos los que creen en Él, sin distinción de raza o trasfondo. ¿Por qué la necesitamos? Porque todos pecaron. ¿Cómo somos justificados, declarados justos? Gratuitamente por su gracia. De nuevo, es un regalo inmerecido. ¿Cuál es la base de esta justificación? Mediante la redención, que es en 1900 Cristo Jesús. La redención significa ser comprado de la esclavitud del pecado. Jesús pagó el precio con su propia vida. ¿Cómo pagó ese precio? Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación significa que la muerte de Jesús satisfizo completamente la justa ira de Dios contra el pecado. Su sangre derramada aplacó la justicia divina. ¿Por qué era necesaria esta demostración pública de la justicia de Dios? Para mostrar que Dios no simplemente ignora el pecado, lo cual sería injusto, sino que lo castigó plenamente en su propio Hijo, permitiéndole así ser simultáneamente el justo, manteniendo su estándar santo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, declarando justos a los pecadores que confían en Cristo. Este es el corazón de la justificación. Es un acto legal de Dios en el tribunal celestial. En el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos declara legalmente justos ante Él. No porque nos hayamos vuelto perfectos de repente, sino porque Él nos imputa, acredita en nuestra cuenta, la justicia perfecta de su propio Hijo, Jesucristo. Al mismo tiempo, Él imputó nuestros pecados a Cristo en la cruz, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es un intercambio divino asombroso. Nuestra culpa por su justicia, nuestro pecado por su perfección, todo por la fe. Esta justificación no es un proceso gradual, es un veredicto instantáneo y definitivo. No se basa en nuestros sentimientos, ni en nuestras obras futuras. Se basa únicamente en la obra consumada de Cristo en la cruz y se recibe únicamente por la fe. Y la consecuencia inmediata de ser justificados es la paz con Dios. Como leímos antes en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La hostilidad ha terminado. La barrera del Ponicientus, pecado ha sido eliminada. Tenemos acceso libre y confiado a la presencia de Dios. Romanos 5:2. ¿Puedes comprender la magnitud de este milagro? Tú y yo, culpables, merecedores del juicio, somos declarados perfectamente justos a los ojos de Dios, no por algo que hayamos hecho,
sino por confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. Esta es la esencia liberadora del Evangelio. Nos libra del peso aplastante de tratar de ganar el favor de Dios por nuestros propios méritos. Nos da una seguridad inquebrantable, sabiendo que nuestra posición ante Dios no depende de nuestro desempeño fluctuante, sino de la obra perfecta y terminada de Cristo. Nos llena de una gratitud profunda y nos motiva a vivir para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Quizás has luchado con sentimientos de culpa, indignidad o temor al juicio de Dios. Quizás has intentado compensar tus errores con buenas obras o prácticas religiosas. Escucha esta verdad liberadora. Tu justicia no se encuentra en ti mismo, se encuentra en Cristo. Recíbela por fe. Descansa en ella. Deja que la realidad de tu justificación disipe tus temores y te llene de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eres justo ante Dios, no por tus méritos, sino por los méritos infinitos de su Hijo amado. Vive en la libertad y la seguridad de esa declaración divina. Y aquí tienes una reflexión para maravillarte, un mini gancho de asombro. Ser declarado justo por Dios es solo el comienzo. Este acto legal abre la puerta a una transformación interior aún más profunda. ¿Sabías que en el momento de la salvación, Dios no solo te declara justo, sino que también te da una nueva naturaleza, un nuevo corazón? Es el milagro del nuevo nacimiento. ¿Quieres entender cómo sucede esto? Entonces no te pierdas nuestro próximo bloque, donde exploraremos la asombrosa obra de la regeneración por el Espíritu Santo. Descubrirás cómo Dios te hace una nueva criatura desde adentro hacia afuera. El milagro de la regeneración, nacidos de nuevo por el Espíritu. Juan 3:3-8, 2 Corintios 5:17, Tito 3:5. Qué verdad tan asombrosa y liberadora hemos contemplado. La justificación por la fe, el acto legal de Dios por el cual Él nos declara justos en Cristo, acreditándonos su perfección y perdonando nuestros pecados, simplemente por confiar en su Hijo. Esta es la base inamovible de nuestra paz con Dios. Pero la maravilla de la salvación no termina ahí. Dios no solo cambia nuestro estatus legal ante Él. Él también inicia una transformación radical en nuestro interior. No solo nos declara justos, nos hace nuevas criaturas. Este es el milagro conocido como regeneración, o el nuevo nacimiento, una obra soberana y sobrenatural del Espíritu Santo que es absolutamente esencial para entrar en el reino de Dios y vivir la vida cristiana. Jesús mismo enfatizó la necesidad absoluta de esta experiencia en su conversación nocturna con Nicodemo, un maestro religioso de Israel. En Juan 3, versículos 3 y 5-8, Jesús declara: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el Pepnision, reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¡Qué palabras tan penetrantes! Jesús establece que el nacimiento físico, nacido de la carne, no es suficiente para tener una relación con Dios o heredar su reino. Se requiere un segundo nacimiento, un nacimiento espiritual, nacido del Espíritu. Este nuevo nacimiento no es una reforma exterior, no es mejorar nuestro comportamiento, no es adoptar una nueva filosofía o religión. Es una obra interna, profunda y misteriosa del Espíritu Santo, comparable al viento. No podemos verla directamente, ni controlarla, pero podemos ver sus efectos. ¿En qué consiste esta obra de regeneración? Es el acto por el cual el Espíritu Santo imparte la vida divina de Dios a nuestro espíritu humano, que estaba muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1-5. Es una resurrección espiritual. Donde antes había muerte e incapacidad para responder, a Dios ahora hay vida, sensibilidad espiritual y una nueva capacidad para conocer, amar y obedecer a Dios. Tito 3:5 lo llama
el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es como si Dios lavara nuestra vieja naturaleza contaminada por el pecado y nos renovara completamente desde adentro, dándonos un nuevo comienzo radical. El profeta Ezequiel describió esta obra transformadora siglos antes, transmitiendo la promesa de Dios en el nuevo pacto. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26, 27. Observen la transformación. Dios mismo quita nuestro corazón endurecido e insensible, corazón de piedra, y nos da un corazón nuevo, tierno y receptivo a Él, corazón de carne. Él pone su propio espíritu dentro de nosotros, no solo para darnos vida, sino también para capacitarnos para vivir en obediencia. La regeneración no es solo un cambio de estatus, es un cambio de naturaleza. Recibimos una nueva disposición interior, nuevos deseos que se inclinan hacia Dios y su voluntad, un nuevo poder para resistir el pecado y vivir en santidad. El apóstol Pablo lo expresa de manera contundente en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura. No una versión mejorada de la vieja, sino algo fundamentalmente nuevo. Nuestra identidad cambia, nuestra perspectiva cambia, nuestros amores cambian, nuestros propósitos cambian. Las cosas viejas, la vieja manera de pensar, de vivir, las viejas lealtades al pecado y al mundo, pasaron, han perdido su dominio, y todas son hechas nuevas por el poder transformador de Dios. Es crucial entender que la regeneración es una obra pumonergista, es decir, es una obra realizada únicamente por Dios. Nosotros no podemos regenerarnos a nosotros mismos, ni podemos cooperar en nuestro nuevo nacimiento, así como un bebé no puede cooperar en su propio nacimiento físico. Es un acto soberano de la gracia de Dios, concedido a aquellos que responden en arrepentimiento y fe al Evangelio. Nosotros nos arrepentimos y creemos, pero es Dios quien nos da la nueva vida. ¿Cuándo ocurre la regeneración? Ocurre en el momento de la conversión, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. En ese instante, el Espíritu Santo nos une a Cristo, nos imparte su vida y nos sella como propiedad de Dios. Efesios 1, 13, 14. ¿Cómo sabemos si hemos sido regenerados? No por un sentimiento místico necesariamente, sino por la evidencia de una vida transformada. Amas a Dios. Deseas obedecer su palabra. Tienes una nueva sensibilidad hacia el pecado. Amas a tus hermanos en Cristo. Estás creciendo en el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Estas son señales de que la vida de Dios está obrando en ti. El nuevo nacimiento no produce perfección instantánea, pero sí produce una nueva dirección, una nueva naturaleza que lucha contra el pecado y anhela la santidad. ¿Has experimentado tú este milagro del nuevo nacimiento? Puedes mirar atrás y ver la evidencia de la obra transformadora de Dios en tu vida desde que viniste a Cristo. Si es así, dale toda la gloria a Dios. Es su obra maravillosa en ti. Y si tienes dudas, si no estás seguro de haber nacido de nuevo, clama a Dios hoy mismo. Pídele que te conceda arrepentimiento y fe, y que te dé esa nueva vida por su Espíritu. No te conformes con una religión externa. Busca la realidad interna de la regeneración, porque sin ella, como dijo Jesús, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Qué privilegio tan inmenso ser hechos nuevas criaturas en Cristo, tener la vida misma de Dios habitando en nosotros. Y aquí viene una verdad que te llenará de seguridad y gozo, un minigancho para fortalecer tu alma. Esta nueva vida que Dios te da es eterna y segura. Una vez que eres verdaderamente nacido de nuevo y justificado, ¿puedes perder tu salvación?
¿Puede algo separarte del amor de Dios? Prepárate, porque en nuestro penúltimo bloque abordaremos directamente la pregunta de la seguridad de la salvación, desmantelando temores y afirmando las promesas inquebrantables de Dios. Esta es la enseñanza clave que te prometí. No te la puedes perder por nada. La seguridad eterna de la salvación. ¿Puede un verdadero creyente perderse? Juan 10, 27, 29, Romanos 8, 38, 39, Filipenses 1, 6. ¿Qué viaje tan extraordinario hemos emprendido juntos? Hemos descendido a las profundidades de nuestra necesidad. Hemos escuchado el llamado insistente de Dios al arrepentimiento. Hemos abrazado la fe en Cristo. Hemos sido declarados justos por su gracia y hemos experimentado el milagro del nuevo nacimiento por su Espíritu. Somos nuevas criaturas, con una nueva vida, una nueva identidad y una nueva relación con nuestro Padre Celestial. Pero ahora, llegamos a una pregunta que a menudo asalta la mente y el corazón de los creyentes, especialmente en momentos de duda, debilidad o ataque espiritual. Una vez que soy verdaderamente salvo, ¿puedo perder mi salvación? ¿Es mi relación con Dios condicional, dependiente de mi buen comportamiento? ¿Puede algo o alguien arrebatarme de las manos de mi Salvador? Esta es la enseñanza crucial que les prometí, la que puede traer una profunda seguridad, paz y gozo a tu alma, desmantelando los temores que el enemigo o nuestra propia incredulidad intentan sembrar. La respuesta resonante de la palabra de Dios es no. Un verdadero creyente, alguien que ha experimentado genuinamente el arrepentimiento, la fe, la justificación y la regeneración, está eternamente seguro en Cristo. Su salvación no puede perderse. Esta es la gloriosa doctrina de la seguridad eterna o la perseverancia de los santos. Consideremos las promesas inquebrantables de nuestro propio Señor Jesucristo en Juan 10, 27, 29. Hablando de sus ovejas, aquellos a que le pertenecen, Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Analicemos esta triple garantía de seguridad. Primero, Jesús dice que Él da a sus ovejas vida eterna. No vida temporal, no vida condicional, sino vida eterna. La naturaleza misma de la vida que recibimos es imperecedera. Segundo, Él promete enfáticamente: y no perecerán jamás. Jamás. No hay posibilidad de que una de sus verdaderas ovejas se pierda espiritualmente y termine en la condenación eterna. Su destino está sellado. Tercero, Él afirma que nadie las arrebatará de mi mano. Ni el diablo, ni el mundo, ni siquiera nuestro propio pecado puede quitarnos de la mano protectora y poderosa de Cristo. Y por si fuera poco, añade que también estamos seguros en la mano del Padre, quien es mayor que todos. Estamos doblemente seguros, sostenidos por el Hijo y por el Padre. ¡Qué consuelo tan inmenso! Nuestra seguridad no depende de cuán fuerte nos aferremos nosotros a Él, sino de cuán fuerte Él nos aferra a nosotros. El apóstol Pablo expresa esta misma confianza inquebrantable en Romanos 8, uno de los capítulos más gloriosos de toda la Biblia. Después de hablar de la obra del Espíritu, la adopción como hijos y la esperanza futura, culmina con una de las declaraciones más poderosas sobre la seguridad del creyente en los versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada en toda la creación, ni fuerzas espirituales, ni circunstancias presentes o futuras, ni dimensiones espaciales, nada puede separarnos del amor de Dios que hemos encontrado en Cristo Jesús. Nuestro vínculo con Él es irrompible, porque se basa en su amor eterno e inmutable, no en nuestro amor fluctuante. Pablo también expresa su confianza en la obra continua de Dios en la vida del creyente en Filipenses 1:6.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no empieza algo para dejarlo a medias. Si Él ha comenzado la buena obra de la salvación en ti, regeneración, justificación, Él mismo se compromete a llevarla a su culminación final, la perfeccionará en el día del regreso de Cristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Él nos guarda, nos preserva, nos santifica y nos llevará seguros a su presencia. Además, el Espíritu Santo mismo actúa como un sello y una garantía de nuestra herencia eterna. Efesios 1:13-14 dice que al creer, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el anticipo, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El sello indica propiedad y seguridad. Las arras son un pago inicial que garantiza el pago completo futuro. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía divina de que Dios completará nuestra salvación y nos llevará a nuestra herencia celestial. El apóstol Juan escribió su primera epístola para que los creyentes pudieran saber que tienen vida eterna. 1 Juan 5:13. La seguridad no es presunción, es una confianza basada en las promesas de Dios y la evidencia de su obra en nuestras vidas. Ahora es importante aclarar algo. Esta doctrina de la seguridad eterna no es una licencia para pecar. No significa que podemos vivir como queramos porque ya estamos salvos. De ninguna manera. Como vimos, el verdadero arrepentimiento y la fe genuina siempre producen un cambio de vida, un deseo de obedecer a Dios. Aquellos que usan la seguridad eterna como excusa para vivir en pecado deliberado y continuo, probablemente nunca experimentaron la verdadera salvación en primer lugar. 1 Juan 3:6-10. La seguridad eterna es para aquellos que son verdaderamente ovejas de Cristo, aquellos que han nacido de nuevo y en quienes el Espíritu Santo está obrando. Para ellos, esta verdad no produce libertinaje, sino gratitud profunda, amor ferviente y una motivación poderosa para vivir para aquel que los salvó y los guarda seguros. ¿Luchas con dudas sobre tu salvación? ¿Temes haber cometido algún pecado imperdonable o haberte alejado demasiado? Examina tu corazón. ¿Ha habido un tiempo en que te arrepentiste genuinamente de tus pecados y pusiste tu fe solo en Cristo para tu salvación? ¿Ves la evidencia de la obra del Espíritu Santo en tu vida, aunque sea imperfecta? Un deseo de agradar a Dios, una lucha contra el pecado, amor por su pueblo. Si es así, descansa en las promesas inquebrantables de Dios. Tu salvación no depende de tus sentimientos ni de tu perfección, sino del carácter fiel de Dios, de la obra consumada de Cristo y del sello del Espíritu Santo. Eres eternamente seguro en Él. Deja que esta verdad te llene de paz, gozo y confianza audaz para vivir para Él. Y aquí tienes la reflexión final antes de nuestro cierre. Un mini gancho para sellar esta verdad en tu alma. Saber que eres eternamente seguro en Cristo no te hace pasivo, sino que te libera para servirle con gozo y sin temor, sabiendo que tu destino final está garantizado por Él. ¡Qué libertad! Ahora, habiendo explorado las profundidades del arrepentimiento y la maravilla multifacética de la salvación, culminando en la gloriosa seguridad que tenemos en Cristo, estamos listos para nuestro bloque final. En él celebraremos juntos este viaje. Te haré un llamado final a abrazar y vivir estas verdades y te invitaré a un momento de compromiso y adoración. No te desconectes ahora. El cierre es donde todo converge. Permanece hasta el último segundo. Cierre y llamada a la acción. Abrazando la nueva vida y compartiendo la esperanza, gloria a Dios. Lo has logrado. Has perseverado, has navegado las profundas aguas del arrepentimiento y la salvación, y has llegado hasta este momento final. Felicidades de todo corazón. En un mundo que corre sin cesar, que valora lo instantáneo sobre lo eterno, tu decisión de quedarte, de invertir tu tiempo y tu atención en desentrañar estas verdades transformadoras, te distingue de una manera extraordinaria.
No eres uno más del montón. Eres alguien que busca la sustancia, que anhela la verdad, que reconoce la importancia vital de entender cómo podemos ser reconciliados con nuestro Creador. Siéntete verdaderamente especial, no por orgullo, sino por la gracia de Dios que te ha sostenido y te ha dado el hambre espiritual para llegar hasta aquí. Muy pocas personas completan un viaje como este. Tu perseverancia es una señal hermosa de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Eres parte de un remanente fiel, de aquellos que no se conforman con lo superficial, sino que cavan profundo en busca del tesoro escondido del Evangelio. Y para celebrar tu compromiso, y para que yo pueda reconocer a aquellos valientes que han completado esta travesía conmigo, quiero pedirte un favor muy especial. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta frase única: crucé el umbral del arrepentimiento y abracé la salvación, porque explica brevemente por qué te quedaste o qué te impactó más. Por ejemplo, necesitaba la seguridad eterna o entendí la gracia por primera vez. Sí, hazlo ahora. Crucé el umbral del arrepentimiento y abracé la salvación porque tu razón personal. Este acto no es trivial. Es una declaración pública de tu viaje, un testimonio para otros y una forma de que yo pueda identificar a los elegidos de esta comunidad, aquellos cuyos corazones laten al unísono con estas verdades eternas. Quiero conocerte, quiero celebrar contigo. Ahora, ¿qué sigue? Has recibido este conocimiento, has contemplado la maravilla del plan redentor de Dios. ¿Permitirás que se quede solo en tu mente como una teoría interesante? ¿O dejarás que transforme radicalmente tu vida y se desborde hacia los demás? Piensa en la salvación como una luz brillante que ha sido encendida en tu alma. ¿La esconderás bajo una vasija o la pondrás en un candelero para que alumbre a todos los que están en casa? Mateo 5:15. Compartir este video es precisamente eso, poner tu luz en el candelero. Es mucho más que un simple clic. Es un acto de amor, un acto de obediencia al mandato de llevar las buenas nuevas a toda criatura. Imagina las vidas que podrían ser impactadas. Piensa en esa persona que conoces, o incluso en alguien que no conoces, pero que está buscando desesperadamente respuestas, que vive bajo el peso de la culpa, sin saber que hay perdón y una nueva vida disponible en Cristo. Tu acto de compartir podría ser el instrumento que Dios use para alcanzar ese corazón, para traer convicción de pecado, para guiar al arrepentimiento y a la fe salvadora. Podría ser literalmente un eslabón en la cadena de la salvación eterna de alguien. ¿Hay un privilegio mayor que ese? No lo creo. Así que te ruego, con urgencia y amor, comparte este mensaje. Envíalo a tus contactos, públicalo en tus redes, habla de él. Sé un faro de esperanza, un portador de las buenas nuevas del arrepentimiento y la salvación. Y esto nos lleva a la importancia crucial de suscribirte y apoyar activamente canales como este. En medio de tanto ruido, tanta confusión y tantos mensajes que alejan a las personas de Dios, necesitamos fortalecer los bastiones de la verdad bíblica. Necesitamos crear comunidades virtuales donde la palabra de Dios sea enseñada con fidelidad, donde se llame al arrepentimiento y se exalte la gracia salvadora de Cristo. Tu suscripción es un voto a favor de la verdad. Es una inversión en tu propio crecimiento espiritual y en la edificación del cuerpo de Cristo. Si aún no te has suscrito, permíteme preguntarte con amor, ¿por qué no? ¿Acaso no valoras este espacio de crecimiento? ¿No quieres ser parte de esta familia que lucha junta por vivir el Evangelio? Sentirse culpable no es el objetivo, pero sí lo es despertar a la responsabilidad. No estar suscrito es como recibir constantemente los beneficios de una familia sin querer comprometerte con ella. Te animo encarecidamente a que hoy tomes esa decisión. Suscríbete, activa las notificaciones. Sé parte activa de lo que Dios está haciendo aquí. Y si ya eres suscriptor, gracias. Siéntete orgulloso y valorado. Eres esencial para nosotros. Tu apoyo nos permite continuar. Sigue alimentando tu alma con nuestros contenidos. No dejes que el fuego que se encendió hoy se apague. La vida cristiana es una maratón, no un sprint.
necesitas nutrirte constantemente de la palabra para mantener viva tu fe y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sigue viendo nuestros videos, sigue buscando a Dios en oración y estudio, sigue conectado a la vid. Y ahora llegamos al momento final. En unos segundos la predicación terminará, pero la música celestial continuará. Te hago una petición especial. No te vayas corriendo. No saltes al siguiente video. No vuelvas inmediatamente al ajetreo. Quédate aquí, en silencio, por unos minutos más. Cierra tus ojos. Respira profundo. Siente la presencia tangible del Espíritu Santo contigo. Permite que las verdades sobre el arrepentimiento y la salvación que has escuchado se asienten en lo más profundo de tu ser. Y en esa quietud sagrada, dedica unas palabras íntimas de adoración y gratitud a tu Padre Celestial. Dale gracias por su paciencia contigo, por su llamado amoroso, por el regalo inefable de su Hijo, por el perdón de tus pecados, por la nueva vida que te ha dado, por la seguridad eterna que tienes en Él. Agradécele por este momento, por su palabra viva y eficaz, y por favor, haz un esfuerzo consciente por no pausar el video hasta que la música se desvanezca por sí sola. No cortes esta conexión divina. Permite que el Señor selle su obra en tu corazón en estos instantes finales. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y siempre. Ve y vive como un hijo amado, perdonado, transformado y eternamente seguro. Amén.